Tenemos a Brenda Hamilton, Filosofía y Letras de la UBA y militante del PTS. Y por otro lado a Magali Peralta, aquí en el medio, de Economía de la UBA, miembro del PTS. También, bueno, el placer de saludarlas, gracias, chicas. Buenas. Bueno, antes que nada preguntarles, ¿estuvieron por la marcha? ¿Fueron, no fueron? Bueno, un poco el propósito de este bloque era conocer las perspectivas de cada una. Sabemos que no necesariamente... puede que se encuentren en algunos puntos y puede que no en otros, pero lo importante justamente es poder informarnos sobre esto y tener un debate que, bueno, vamos a encontrar puntos en común y los que no, igualmente atravesarlos. Así que si nos quieren contar un poquito de la marcha, vos, Rochi, también, siéntanse cómodas. El espacio limitado que tenemos es de ustedes. Sí, participamos, la marcha fue masiva en todo el país, incluso porque en el interior también hubo grandes convocatorias. Estuvimos de las 2 de la tarde en la puerta de las facultades y aparte hubo un montón de sectores que también tomaron y apoyaron el reclamo educativo en sus manos, un montón de trabajadores, además de nuestros docentes desde ya, trabajadores que incluso vienen también peleando contra la desfinanciación, por ejemplo, en la salud, trabajadores de los hospitales, que hoy también se sumó el paro en el Hospital Garrahan y también convocaron a la marcha. Fue una marcha con un montón de sectores, trabajadores de aerolíneas argentinas. Tuvimos la suerte, aparte de arrancar la jornada, con una apertura de molinetes en el subte B, en la estación La Croce, donde de forma muy solidaria los trabajadores hicieron esta apertura para que todos los estudiantes y quienes quisieran participar pudieran venir a movilizar en un momento donde, bueno, incluso es un reclamo el boleto educativo en los estudiantes. Sí. Así que, bueno, fue una muy buena forma también de arrancar la jornada en solidaridad entre los laburantes que nos estuvieron bancando. Y, bueno, muy contentos que fue una gran marcha de algo que recién arranca. Sí. ¿No? Rochi, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, en principio nosotros no fuimos a la marcha, claramente. Pero tuviste un día, teníamos ¿seguro? una primicia, sí, no, era una primicia de post. No hay un desfinanciamiento de la universidad. Se entendió por parte de este sector también, igual que Javier Milei no quería cerrar la universidad porque hoy no fue una marcha más que nada por cerrar la universidad. Entonces, nada, es un logro también para el gobierno. Incluso mucha gente estaba diciendo y pidiendo auditoría. Así que ya sepan que la universidad no está en peligro y que claramente hay que auditar las universidades, es un logro. Así que nada, no fuimos por estas dos cosas. Es verdad que hoy había algunos actores del gobierno anterior, del sindicalismo, pero también, bueno, las chicas vienen del palo de la izquierda que a Alberto no le han perdonado de bastantes cosas. Digo, me imagino que puede haber una coincidencia de un diagnóstico en cuanto a cierto enojo con una gestión anterior. La pregunta es cómo se sigue para adelante. Ustedes en Somos Libres toman el camino de no hacer ningún reclamo. Esa es un poco... Nosotros lo que adoptamos es un discurso en principio de haciendo una concientización de la falta de transparencia que hay hoy en día en la universidad. No creemos que el problema de las universidades sea el financiamiento, sino su mala gestión, su mala eficiencia en el uso de los recursos. Estamos empezando a ver datos que claramente el reformismo de la UBA, que es hoy en día quien gestiona o tiene una hegemonía como tal de la universidad, son datos que no brindan. ¿Cuánto sale un estudiante? ¿Qué pasa con un estudiante que se inscribe? ¿Cuánto tiempo es el periodo de su regularidad? Porque hoy salieron los datos de que solamente hay una constancia del 40% de los alumnos. Por otra parte, trataron de desviar el debate diciendo, ¿son alumnos fantasmas? No. Lo que estamos denunciando es que no hay una regularidad como tal, no hay un acompañamiento, un seguimiento del estudiante que se inscribe al sistema. Creemos que hay un bache entre, yo siempre armo 3 líneas al tiempo, el estudiante que se inscribe y abandona el primer año. Que hoy 1 de cada 10 pibes pobres no llegan a la universidad y los que acceden abandonan en el primer año en su mayoría. En segundo, el pibe que se inscribe y se cambia de carrera. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿En qué quedan? Y tercero, el pibe que se recibe y se egresa, ¿cuánto se invirtió en el sistema educativo? Toda esta falta de datos, de saber cuántos alumnos existen, todo es claramente una inversión que hace la sociedad, pero que está opaco. Entonces, en principio, trasladar el discurso a exigir transparencia y claramente se va a hacer a través de la auditoría. Punto, pero me parece que sí es muy importante que que nos basemos en información de que auditoría. Sí. Hay una discusión sobre las auditorías, sí, es cierto, sí. Pero las auditorías, a mí me parece muy importante decir que hay un proceso de auditorías. Pero vos me puedes decir, me sacás un archivo, me decís, acá tal Pepito está titular de cátedra. Después si labura o no, eso nadie lo registra. ¿Cómo nadie lo va a registrar? Nadie lo controla. Los pibes estudiamos todos los días y no vemos un titular de cátedra hasta que termina el cuatrimestre, literal. Porque las tareas... Sí, no, yo lo primero que quería decir es que me parece que acá la compañera, para
ser generosa con el término, está viviendo en una realidad paralela, que no me sorprende igual de un mismo gobierno que habla con perros que no sabemos si existen. Entonces, no sé, para hablar de gente que no labura, en primer lugar está Adorni, que ya sabemos que tiene un sueldo muy abultado por no hacer nada o hacer un showcito cada mañana. Pero nada, me parece que el primer contrapunto que tengo acá con lo que decía Rocío, si no me equivoco. Rochi Gómez. Sí, es que, o sea, en primer lugar, vos recién dijiste que la marcha fue un fracaso. No, al contrario. O sea, la marcha de hoy volvió a mostrar la masividad del movimiento estudiantil, de los docentes, de los trabajadores no docentes, de todas las familias que apoyan a la educación pública y que hoy salieron a manifestarse en defensa de la misma, y que no solamente acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hicimos una marcha de miles y decenas de miles de personas, sino que a lo largo y ancho del país fuimos muchísimos, como decía antes mi compañera Magalí, o sea, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en todas las grandes ciudades del país hubo movilizaciones que fueron realmente masivas y que volvieron a mostrar un movimiento estudiantil que no va a dejar que pasen los ataques a nuestro presupuesto universitario gratuitamente, y que incluso yo creo que Milei tiene que tomar un poco de nota de la historia, porque hace no tantos años, aunque capaz nosotras éramos más chicas, pero la última vez que hubo un ataque de esta magnitud, de esta envergadura al presupuesto universitario fue en el 2001 con el ministro de Economía López Murphy, que por suerte, en ese momento, el movimiento estudiantil y los trabajadores se lo llevaron de sombrero. Duró 2 semanas en el cargo, después de querer hacer un recorte brutal del presupuesto universitario y del presupuesto en general, de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Y bueno, yo creo que Milei tiene que tomar nota de eso, porque cuando los estudiantes y los trabajadores salimos a las calles y defendemos a la educación pública, realmente podemos hacer tambalear gobiernos. Y te pongo el ejemplo de López Murphy, que tuvo que terminar renunciando después de 2 semanas, pero si querés nos vamos también un poquito más atrás en la historia. El gobierno de Onganía, que era una dictadura, se terminó yendo, también tuvo que entregar el poder después del Cordobazo, que fue una gran manifestación de estudiantes y de obreros que pusimos en jaque, incluso eso, a un gobierno que era dictatorial, que tenía proscriptos a los principales partidos políticos de ese momento, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que realmente, o sea, si quieren ser un partido político serio y un gobierno serio, tienen que darse cuenta que del otro lado tienen una gran multitud que hoy se volvió a manifestar, que ya nos movilizamos masivamente el 23 de abril, hace unos meses, y que vamos a seguir estando en las calles, porque sobre la educación pública no se pasa fácilmente en Argentina, y realmente acaban de despertar a un gigante dormido, que es el movimiento estudiantil, que yo creo que tiene que seguir organizándose, y que hoy fue una primera parada en un sentido, porque ahora es donde realmente empieza la pelea, porque acabamos de ver también que Milei ya anunció que va a vetar el presupuesto universitario, o sea, lo acaba de vetar. Entonces, no sé, yo creo que eso, la marcha de hoy fue un primer paso, y ahora tenemos que seguir organizándonos desde abajo, en todas las universidades, en todos los colegios secundarios, en todos los lugares de estudio, de trabajo, y bueno, coordinar, porque Milei nos está atacando a todos y tenemos que responder en conjunto, de manera organizada, porque si realmente le queremos frenar la mano a este gobierno que está haciendo que nuestros docentes universitarios tengan salarios por debajo de la línea de pobreza, bueno, la respuesta va a tener que seguir siendo en las calles. Contundente, Brenda Hamilton. Magali, me interesa mucho saber tu opinión. Sí, no, a mí no me sorprende, la verdad, o sea, el gobierno de Milei, el ataque que hace hacia la educación. Y bueno, lo que decías vos, que decís que no hay datos sobre la asociación docente, yo te digo datos de la asociación docente. El 70% trabaja de forma gratuita y está en el pluriempleo, y en sus otros trabajos también sufre un ajuste brutal si son trabajadores del Estado, muchos son investigadores del CONICET. Te digo, también 6% de paritaria, parece una toma de pelo, la verdad. No sé si sabrás más o menos cuánto estamos en inflación, más de 200%, 6%, como que no, 200%. No estás pudiendo llegar al alquiler ni el transporte, que sube un montón. Vos decís que hay que hacer la auditoría a la UBA. Yo más que hacer la auditoría a la educación pública, que me parece que es un orgullo, me gustaría que auditemos a las grandes empresas que están llenas de beneficios impositivos. Bueno, yo estoy un poco en eso. Quiero auditar la deuda de Toto Caputo. ¿Hay posibilidad de encuentro entre las posiciones que tiene cada una de ustedes en este tema, o que ya son distancias innegociables y ahí sea por sí o por no? Si es no, ¿qué pasa después, digo, con posiciones tan antagónicas e irreconciliables? Pero todos vivimos acá, digo, ¿qué hacemos con esto? No, la verdad que no. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, sacan un video contra los paros docentes, justamente en una facultad donde el 70% trabaja de forma gratuita y el 30% que percibe una renta perdió más de la mitad del poder adquisitivo, y repudian la única forma que tienen justamente nuestros docentes de reclamar por sus vidas, digamos, que tienen pluriempleo, que también alquilan, que también viajan en transporte, que aumentó 800% el subte. Es decir, que están en esa situación y todos lo sabemos, y es la única forma que tienen de reclamar y civilizar su pelea.
Bueno, ahí la verdad que no hay ningún tipo de punto de encuentro. ¿Cómo creo que salimos de esa situación? Bueno, en lo único que podemos confiar es en nuestra propia fuerza en las calles. No podemos confiar ni en las autoridades de la universidad, ni en los diputados del Congreso, que bueno, el tema jubilaciones ya se estuvo tocando acá, y los vetos, digamos, muchos se dieron vuelta del peronismo, del radicalismo, incluso las propias leyes que habían escrito terminaron después dándose vuelta, con jubilaciones, que aparte es un tema brutal. 300.000 pesos cobra un jubilado, es una vergüenza, laburaron toda la vida para terminar ganando eso. Y la única fuerza que tenemos es la que vimos hoy, la que inundó las calles de miles y miles de estudiantes, pero además de trabajadores que quieren que sus hijos puedan ir a la universidad, y de un montón de gente que incluso hoy no puede acceder a la universidad, pero quiere que exista la universidad pública y poder llegar a estudiar también. Me parece que la clave es ahí, en las calles, y una lucha que evidentemente no terminó hoy para nada, que sigue. Entonces, la clave es volver a las facultades, organizarnos desde abajo, como lo venimos haciendo también en muchos lugares, y dar esta pelea de todo el país, con nuestra propia fuerza es como vamos a poder dar vuelta a esto. Bueno, están los ejemplos de la historia, de cómo fueron las peleas en el movimiento estudiantil, y derrotar este financiamiento, que yo creo que va a ser coordinando con otros sectores que también están enfrentando al gobierno. Rochi, bueno, sobre lo que estábamos diciendo, pero ¿qué te parece si podemos encontrar puntos en común? Lo veo muy difícil. Claramente no veo ningún punto de común acá. En principio porque es increíble cómo escuché ella que cuando habló de la marcha universitaria asoció marcha universitaria con tambalear gobiernos. Golpista totalmente. Incluso las cosas que cuelgan en la facultad de Milei se va a caer, etcétera. Golpista totalmente. O sea, refuerza incluso mi pensamiento de que creo que la marcha es más que nada para tratar de bajarle un punto positivo al gobierno, que marchar por la educación pública, una educación pública que hoy en día, otro punto que conectaba con lo que vos decís, que decís, esto se va muriendo. Para mí la educación pública ya está muerta. No puede ser que los pibes que llegan a la universidad no entiendan textos. Nosotros no es que, o sea, claramente estamos en contra de los paros, hacemos videos en contra de los paros, pero ¿por qué? Porque estos tipos cierran la universidad. De la UBA, de todas las facultades que hay, cierran medicina y económicas nada más, porque tienen un poder hegemónico y controlan absolutamente todo. ¿Por qué no dejas la facultad abierta y vemos quién se adhiere al paro? ¿Entendés? Es una cuestión de libertad. Sí. Nosotros recibimos clases todos virtualmente en su mayoría. Entonces, realmente, si vos confías en que tu medida es realmente para ayudar al profesor, que realmente tu narrativa no es 100% política, que no es para joder, que no es para joder al gobierno oficial, deja la facultad abierta y demostrá que todos los docentes se adhieren a tu paro. No está pasando, cierran la facultad, por la fuerza, y eso es lo que nosotros criticamos, aunque sea de los paros en nuestra facultad cuando subimos videos y esas cosas. Entiendo. ¿Maga? No, la verdad que es ridículo. Los docentes vienen reclamando por su salario, lo cual es lógico porque, vuelvo a decirlo, trabajan gratis o perdieron la mitad de su poder adquisitivo, cosa que este gobierno lo llevó a eso. Y después, si la educación el sistema argentino tiene problemas, en parte es por la desfinanciación. Entonces, si viene desfinanciada, y hoy la verdad la universidad se sostiene por los docentes que sostienen la universidad pública. Y si no hubiera universidad, no habría vacunas, por ejemplo, en la pandemia. O sea, yo reivindico la universidad, me parece un orgullo las universidades que hay en este país, y la verdad que es un ataque sacarles el presupuesto. Es que cierren cursadas, es que los que trabajan no puedan llegar. No, pero si vos tenés menos presupuesto, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber menos horarios. Si vos tenés menos docentes... Bueno, hay docentes que están menos renunciando, cátedras. ¿no? Hay docentes que no están pudiendo sostener. Hay docentes que dejan de dar clases porque no pueden tener 4 trabajos y encima venir a dar clases gratis. Eso es una realidad. Si vos sacás presupuesto, implica menos cursadas, menos horarios, implica que quienes trabajan más horas no puedan estudiar. Ustedes dicen, los estudiantes, los más pobres no pueden acceder a la universidad. Y bueno, eso lo profundizás sacando el presupuesto educativo. Lo que quiere hacer este gobierno es que el que estudie es el que tiene plata para pagarse la universidad. Y nosotros estamos peleando contra eso, y que pueda acceder todo el mundo a la educación, y que aparte vemos algo de conjunto, porque la salud pública también está siendo desfinanciada. Entonces, no es un caso aislado de la educación. Es algo que se viene dando de conjunto, y que, bueno, así como, no sé, quieren avanzar en la privatización de aerolíneas argentinas. Es decir, son muchos reclamos que unidos van a tener más fuerza contra el gobierno.
Vos decís lo de golpista. Es un ataque enorme el que está haciendo Milei. Entonces no lo vamos a permitir y vamos a luchar contra todo el gobierno de conjunto que tiene un plan de ajuste de conjunto. Porque le sacan presupuesto a la universidad y quieren profundizar las auditorías en la universidad. Pero ¿por qué no auditamos el transporte que aumentó 800%? Es un tema el tema más. del transporte y las empresas. Muchísimo más que la son inflación, una casi especial. 4 veces que la inflación. De hecho, el Frente Izquierda auditó el transporte, presentamos un amparo Sí. para frenar el tarifazo. Bueno, por ejemplo. Pero después hay un montón de beneficios impositivos que se dan a un montón de empresas o empresarios que se van a ir a otro país y Exenciones dejan de pagar impositivas, impuestos. bienes personales, Como Marcos Galperín. Posibles lugares de donde podría Bueno, sacarse el dinero. Pero este gobierno elige sacarle a los jubilados que ganan 300.000 pesos. Elige sacarle a la salud y a la educación pública. Entonces, bueno, es un ataque, no lo vamos a permitir, vamos a luchar contra eso. Así que vamos a cerrar este bloque con un fuerte hablazo. Pone a hablar Brenda Hamilton, Magali Peralta y Rocío Gómez. Muchísimas gracias. Chicas, corte ya.